Ahora bien, dejamos a un lado lo que era la exposición o la visión griega en torno al placer. Vengámonos al siglo XX. Sigue el mismo pensamiento de los sofistas griegos, de la época de Sócrates, de Platón y del mismo Aristóteles. El hombre es una mezcla inseparable de razón y de deseo. ¿Qué es lo que debe privar? Es la razón que tenga una función rectora en los procesos de la satisfacción de los deseos sensibles, o es el deseo el que debe ser, buscado por encima de los valores espirituales del ser humano. Lo primero que tenemos que decir es, en la foto que aparece allí, es Sigmund Freud, defensor a ultranza del deseo que debe ser satisfecho a lo largo de toda la historia del ser humano, sin ningún tipo de baremo, de barrera o de limitación. Lo primero que tenemos que decir es que el ser humano, desde luego, es una mezcla explosiva, altamente inestable, donde muchas veces hay un combate entre la razón y el deseo. El deseo, el placer, le cuesta, como ese caballo que decía Platón, ese corcel que es salvaje, que es atávico, que está descontrolado y no quiere asumir la función rectora de la razón. Por eso, cuando el deseo es estimado como lo que debe regir en la vida de una persona, esa visión de la vida se conoce con el nombre de hedonismo. Y el hedonismo es precisamente eso, es pretender la negación de la razón en la función rectora de los placeres. El hedonismo rechaza controles. La familia, la escuela, las instituciones, las leyes, el Estado no debe inmiscuirse en querer regir o gobernar la realidad relativa a los placeres. El placer debe, según Freud y según el hedonismo, debe tener una satisfacción absoluta sin ningún tipo de limitación. Por eso les decía y les vuelvo a decir nuevamente que el siglo XX se caracteriza como el intento de la justificación racional del hedonismo en el planteamiento de un psiquiatra austríaco llamado Sigmund Freud. Sigmund Freud, en sus escritos, distingue que en la conducta humana hay dos componentes. Hay un componente consciente y hay un componente inconsciente. En el fondo inconsciente reposan las raíces de la actividad consciente. Es como la parte profunda del iceberg. Eso está allí, latente. Y en ese fondo inconsciente, el impulso natural actúa como una fuerza, una energía sexual que busca siempre su satisfacción. Eso es lo que él, por cierto, él fue muy acucioso, inventando términos que impactaran a la sociedad y que buscaran la lectura para generar mayor cantidad de lectores. Y él acuñó el neologismo llamado libido, que es la fuerza sexual del individuo que busca satisfacción. Freud dice que este libido, que esta energía sexual que busca su satisfacción, encuentra un obstáculo en la realidad humana. ¿Cuál es ese obstáculo? La familia y la propia sociedad. Y esta resistencia produce una alteración patológica. Y que lo más sano, según Freud, es que el hombre, si quiere tener una personalidad sana, debe crecer sin ningún tipo de limitaciones a esta satisfacción de su energía sexual. Por eso Freud habla de una sociedad pansexual, donde todo sea sexualidad sin ningún tipo de limitaciones, lo que el individuo quiera y crea, porque la satisfacción de su sexualidad generará un individuo, según Freud, un individuo más sano y más completo. Por eso su propuesta es una sexualidad libre. Pero cuidado, esto lo agregamos nosotros desde la cátedra de religión, cuidado,
una sensibilidad espontánea, liberada de lo racional, liberada de la función rectora de la inteligencia, desemboca siempre en la degradación. Fíjense lo que está pasando hoy por hoy en el mundo, luego de tantos años de liberación sexual, altísima tasa de contagios de VIH, virus del papiloma humano, sífilis, gonorrea, enfermedades de transmisión sexual, aborto, divorcios, promiscuidad, irrespeto a la figura femenina, todo, digamos, un desprecio por las funciones corporales. Es decir, hay una degradación en la sociedad en torno a lo sexual porque, bueno, lo que se manosea ya pierde ese carácter sagrado, sacral, y, bueno, se va tomando como ya algo trivial, de poco significado. Por eso, una correcta antropología, una correcta visión del ser humano siempre debe ser jerárquica. Es decir, hay una cosa de valor superior y hay una cosa de valor inferior. En el caso de la razón y de los placeres, la razón debe tener siempre una función rectora. En un ejército, la batalla no la organizan los soldados, ni la organizan las personas que limpian las barracas de los soldados. La estrategia, la táctica, la organización de un combate o de una guerra o de una batalla la organizan los generales, los que estudiaron, los que tienen la capacitación para ese conflicto bélico. No son los soldados. En este caso, los deseos, los placeres están al servicio de la razón. La razón debe generar esa función rectora en un individuo. Si la razón no domina los placeres sensibles, no domina los sentidos, desde luego que los sentidos, los placeres sensibles, serán los que dominan a la razón. Y eso es lo que está ahorita, digamos, en boga, en moda. La exigencia, el trabajo, el estudio, la renuncia, el ascetismo, el esfuerzo, no está de moda, y tenemos una sociedad donde, digamos, la holgazanería está muy de moda y la exigencia ya no es exigible porque genera escozor, genera rubor en el que es exigible. Por eso, ya entrando en las conclusiones del tema, es evidente, muchachos, sin irnos al tema religioso, al tema dogmático, sino al tema antropológico, al tema de derecho natural, al tema de la existencia cotidiana de nosotros evidenciamos que existe una necesidad real de integrar entre nosotros inteligentemente dos piezas de nuestra estructura humana, que es, a saber, la razón y el placer. Todos experimentamos la inclinación natural hacia el placer sensible, que se obtiene en la comida, en la bebida y en el deleite sexual. Esas tres fuerzas, la naturaleza nos dotó en nuestro cuerpo de recibir satisfacción cuando la realizamos. ¿Ok? Una persona que no siente placer al comer, al beber o al descansar, al dormir, al bañarse, bueno, tiene un problema en su cuerpo. Porque, bueno, la naturaleza te dotó digamos, de esa satisfacción agradable para que tú, haciendo esas acciones, puedas conservar tu propia vida. Ahora, estas tres fuerzas naturales actúan en la conservación de la especie, del ser humano. Pero estas fuerzas pueden desordenarse. Y cuando se desordenan en un ser humano, poseen una capacidad destructora para el individuo. Una persona que no se controla en la comida, su propio cuerpo padece las consecuencias de esos excesos a través de un hígado graso, de una diabetes, de una obesidad, problemas cardiovasculares,
etcétera, etcétera, etcétera. O una persona cuando abusa de la bebida o del deleite sexual, hay un tiempo, hay un momento, hay un periodo para esas satisfacciones, y cuando es desmedido, bueno, nos convertimos en esclavos y presenciamos en el que la padece o en nosotros mismos, si la padecemos, una degradación de nuestra propia naturaleza. Por eso existe la necesidad real de regular los deseos y el placer. No es solamente un ejercicio de ascetismo o de cristianismo puro, o de volver allá a los eremitas, a los ermitaños en el siglo II, que se iban del mundo para generar algún tipo de sacrificio y de dolor para encontrar allí con la divinidad. No, constatamos que cuando nos dejamos llevar por el placer y por los deseos, no le damos control, encontramos o generamos en nosotros una esclavitud hacia ciertos hábitos que degradan nuestra condición. Por eso, para el cristiano, o por eso, para una persona que quiera vivir una vida lograda, llena de sentido y de significado, se da cuenta que la virtud que genera control a los deseos y a los placeres sensibles es la templanza. ¿Qué es la templanza? La templanza es ese control racional de los deseos orgánicos. Control racional porque ya la razón, la inteligencia, ejerce la función rectora en la organización y satisfacción de esos deseos orgánicos puestos al servicio de la plenitud humana. Si un papá y una mamá están cenando en una noche romántica y los dos tienen hambre y están cenando en ese proceso y se quema la casa, ellos postergarán la satisfacción de ese apetito de comer una buena comida y de pasar ese momento romántico, agradable, porque tienen que salvar los bienes de la casa, y en primer lugar, antes que los bienes, tienen que salvar a los niños. Cuando no tenemos una regulación racional de nuestros deseos orgánicos, es como si los papás se quedan allí comiendo y que se quemen los niños y que se queme la casa y que se quemen ellos también. Entonces, cuando no tenemos la virtud de la templanza, no tenemos allá, digamos, ese control o esa visión de qué es lo importante. Cuando soy esclavo del deseo y de los placeres, el placer me va a imponer que él es más importante. Cuando es la razón la que me controla y yo me dejo controlar por ella, entenderé que hay deseos, hay placeres que yo puedo postergar, dilatar y dejar para después, porque hay una jerarquía, hay unos bienes que son más importantes que otros que no necesitan su aplazamiento. En este caso, mi hambre puede esperar. Lo que no puede esperar es la supervivencia de mis hijos en un momento de un incendio, que era el ejemplo que les remití. Desde el punto de vista, para nosotros en el colegio, la templanza es la virtud que modera el uso de los placeres sensibles, especialmente del tacto y del gusto, conteniéndolo dentro de lo indicado por la razón iluminada por la fe. Más concretamente, un ejemplo en torno a la templanza y en torno al control racional de los deseos orgánicos. Una cosa muy concreta es, si yo quiero vivir la templanza, lo primero que tengo que hacer en la mañana es dejar de ser caprichoso y levantarme. Sonó el reloj a las 7 me levanto, porque tengo que estudiar, tengo que bañarme, tengo que tomar café, tengo que desayunar porque tengo una clase. No ser caprichosos en la comida, ni en la bebida. Y cuando hay cosas que me llevan a pecar o cosas que degradan, acciones que degradan mi conciencia, mi condición, mi naturaleza de ser humano y de hijo de Dios, yo tengo que alejarme de ella por muchísimo que me cueste. Eso es la parte concreta de vivir la virtud de la templanza. Es el control de los apetitos del cuerpo. Generamos un corolario, un grupo de ideas finales como conclusión a lo que hemos visto.
Bueno, en ese sentido Aristóteles nos ayuda con sus frases y sus escritos. La primera frase que dejo allí para la meditación y ya como conclusión final: la falta de control consiste en buscar el placer donde no se debe o como no se debe. El exceso en los placeres conduce al desenfreno, conduce al descontrol, conduce a la esclavitud. Si alguien viviera solo para los placeres del alimento y del sexo, sería absolutamente servil, esclavo. Aristóteles dice que si uno vive solamente para el alimento, para el sexo y para la bebida y no tienes allí otros valores por los cuales luchar, entonces eres igual a una bestia, renunciaste a ser un ser racional. Un ser racional no solamente quiere vivir satisfaciendo sus deseos corporales de supervivencia, sino también otros valores de índole espiritual. Y cerramos: lo mismo que el niño debe vivir de acuerdo con la dirección de sus educadores y de sus padres, los apetitos sensibles, los placeres, han de estar sujetos a la razón. Con esto cerramos el tema. Les publicaré para la lectura el guión contentivo de estas ideas que hemos expuesto con antelación. Un abrazo, muchachos, feliz día.